El mausoleo Courtois. Hay algo que no encaja en el mausoleo Courtois. Su estilo no se corresponde con las demás tumbas del cementerio de Brompton, en Londres. La única puerta de bronce de la estructura está adornada con motivos egipcios y no tiene llave. De hecho, hay quien cree que ni siquiera es una tumba. El masivo monolito de estilo egipcio está construido íntegramente en granito y rematado por un techo en forma de pirámide. Con algo más de 6 metros de altura, es la construcción que más destaca de todo el cementerio. La única entrada al mausoleo es una puerta de bronce macizo decorada con motivos de inspiración egipcia. El problema es que no hay llave para abrirla. Según los registros del cementerio, la única llave se perdió en 1980 durante la última visita de los parientes vivos de la familia Courtois. Desde entonces nunca se ha abierto. El incidente con la llave se une a otro dato extraño. El mausoleo Courtois es el único de todo el cementerio del que no existen planos, un detalle raro en una época en la que presentar planos era requisito indispensable para acometer una obra de estas características. Con el tiempo, las anomalías y las coincidencias alrededor de la tumba y su propietaria han alimentado todo tipo de leyendas. La más popular entre los entusiastas del steampunk es que el mausoleo Courtois no es una tumba, sino una tapadera para ocultar la auténtica naturaleza del artefacto de la época victoriana que reposa dentro. Una máquina del tiempo. Egiptología y ocultismo en el Londres victoriano. Pero comencemos por el principio. El imponente mausoleo en Brompton es el lugar de reposo de Anna Courtois, una mujer de la alta sociedad londinense, y de sus dos hijas solteras, Elizabeth y Marianne. La vida de Anna no fue muy normal. Llegó a Londres en 1800 y entró a trabajar como empleada del hogar al servicio de John Courtois, un anciano y adinerado comerciante nacido en Francia bajo el nombre de Nicholas Hakinet. En menos de un año, Anna sedujo a Courtois y le dio la primera de sus 3 hijas. Nunca se casaron, pero Anna se las apañó para quedarse con la mayor parte de la sustanciosa herencia de los Courtois en un pleito sonado contra la exmujer del comerciante y sus 5 hijos. Con dinero y una buena posición en el Londres victoriano, Anna se dedicó a disfrutar de sus 2 grandes pasiones, la egiptología y las ciencias ocultas. En esa época trabó amistad con un egiptólogo llamado Joseph Bonomi, con el que pasaba largas veladas discutiendo sobre astronomía y astrología en el antiguo Egipto. Cuando Anna murió en 1849, Bonomi, que también era arquitecto, mandó construir el mausoleo siguiendo las instrucciones de la difunta. El egiptólogo murió en 1878 y se da la casualidad de que su tumba también está en Brompton, a pocos metros de distancia del mausoleo Courtois. Sobre la lápida se puede ver el grabado de un chacal sobre un templo egipcio. Quizás sea casualidad, pero la cabeza del chacal señala exactamente en la dirección del mausoleo Courtois, el inventor de armas de alta tecnología. Hasta aquí no hay mucho más que la excentricidad de una dama victoriana en una época en la que el antiguo Egipto causaba sensación. La leyenda urbana en torno al mausoleo Courtois se fraguó mucho más tarde, concretamente en 1998. En octubre de ese año, una periodista llamada Ellen Smith escribió un artículo para Associated Press en el que insinúa abiertamente que el mausoleo oculta un dispositivo para viajar en el tiempo creado por Joseph Bonomi en colaboración con un extraño personaje llamado Samuel Alfred Warner. Warner era un charlatán que aseguraba haber inventado todo tipo de armas avanzadas a su tiempo. Entre estas patentes figura un torpedo capaz de teletransportarse hasta su objetivo, y minas explosivas de alta potencia que se sembraban desde una aeronave. El supuesto inventor voló 2 barcos por los aires en sendas demostraciones de sus armas, pero sus afirmaciones nunca pudieron ser comprobadas por terceros. Hasta la Marina inglesa llegó a crear una comisión para interesarse por los inventos de Warner a instancias del mismísimo duque de Wellington, pero el inventor pedía 400.000 libras por sus diseños y nunca llegaron a un acuerdo. El caso es que, según un escritor llamado Howard Webster consultado por la periodista, Warner, Bonomi y Anna Courtois trabajaron juntos en una especie de proyecto secreto. Se decía que Bonomi había descifrado una serie de papiros hallados en el Valle de los Reyes que contenían coordenadas e instrucciones para viajar en el tiempo. Warner puso su genio tecnológico y la dama Courtois el capital necesario para hacer realidad el dispositivo. No se puede descartar la idea de que Warner y Bonomi se compincharan para sacarle los cuartos a la crédula señora Courtois, aunque no encaja con la idea del egiptólogo cumpliendo la última voluntad de la dama con tanto ahínco años después de su muerte. El caso es que el relato de Howard Webster es imposible de certificar. Coincidencias. La teoría del escritor, músico y amante del misterio Stephen Coates es incluso más delirante.
Coates cree que el mausoleo es parte de un sistema de cabinas de teletransporte que Warner y Bonomi construyeron en diferentes monumentos de Londres para moverse por la ciudad, y que incluso comunican con un cementerio en París. Es una hipótesis pintoresca, pero sin ninguna base más allá de la desbordante imaginación de Coates. Pero arriba hablábamos de coincidencias, y el mausoleo Courtois tiene algunas muy raras. Anna Courtois murió en 1849, pero el mausoleo que iba a ser su última morada y del que no existen planos no se terminó hasta 1853. No hay constancia de dónde guardaron sus restos mientras tanto. El mismo año en que se terminó el mausoleo, el inventor Samuel Alfred Warner murió en extrañas circunstancias. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima en el mismo cementerio Brompton, a pocos metros del mausoleo. El egiptólogo Joseph Bonomi no murió hasta 1878, pero en su tumba no solo reposa él. También yacen allí su esposa y sus hijos. Bonomi erigió la lápida en 1952 para enterrar a 4 de sus hijos que murieron en un plazo de una semana. Volvemos al presente para saludar a Ray Godson. Godson es el último descendiente vivo de Anna Courtois y no cree en leyendas urbanas. Lo único que le interesa es encontrar la dichosa llave para abrir el mausoleo, limpiar un poco el polvo y presentar sus respetos a su tataratatarabuela. Nosotros tampoco creemos en leyendas urbanas, pero si algún día consigue abrir esa puerta de bronce, debería dejar que alguien inspeccione el subsuelo bajo el mausoleo, aunque solo sea para quedarnos tranquilos.